Desentraña el poder de tus símbolos sociales conociendo el interaccionismo simbólico. Enfoque interaccionista. El interaccionismo simbólico, nombre acuñado por Herbert Blumer en 1968 y la Escuela de Palo Alto, también conocida como Colegio Invisible, son dos manifestaciones del intento por considerar a la comunicación, antes que nada, como una interacción social. Ambos enfoques se desarrollaron a mitad del siglo XX y hasta mediados de los años 80. Los principales autores del interaccionismo simbólico son Herbert Blumer, George Herbert Mead, Charles Horton Cooley y Erving Goffman. Todos ellos compartieron el interés de analizar a la sociedad en términos de interacciones sociales. Blumer establece tres premisas básicas de este enfoque. 1. La gente actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones que le rodean. La significación de estas cosas deriva o surge de la interacción social que un individuo tiene con los demás actores. 3. Estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación efectuado por la persona en su relación con las cosas que encuentra y se modifican a través de dicho proceso. De esas premisas se comprende que el análisis de la interacción entre el actor y el mundo parte de una concepción de ambos elementos como procesos dinámicos y no como estructuras estáticas, por lo que se asigna una importancia enorme a la capacidad del actor para interpretar el mundo social. Para los autores de la Escuela de Palo Alto, la comunicación debe ser estudiada por las ciencias humanas a partir de un modelo que les sea propio. Y hay que concebir la investigación en comunicación en términos de niveles de complejidad, contextos múltiples y sistemas circulares. La principal aportación de esta corriente de pensamiento es que el concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se influye mutuamente. La comunicación fue estudiada, por tanto, como un proceso permanente y multidimensional, como un todo integrado, incomprensible sin el contexto en el que tiene lugar. Axiomas de la comunicación. Las premisas fundamentales de la escuela de Palo Alto son: 1. La esencia de la comunicación reside en procesos de relación e interacción. 2. Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo. 3. Los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación entre el individuo portador del síntoma y sus allegados. Según Václavic, Jackson y Bevin, es imposible no comunicar, por lo que en un sistema dado, todo comportamiento de un miembro tiene un valor de mensaje para los demás. En toda comunicación, cabe distinguir entre aspectos de contenido o semánticos y aspectos relacionales entre emisores y receptores. La definición de una interacción está siempre condicionada por la puntuación de las secuencias de comunicación entre los participantes. Toda relación de comunicación es simétrica o complementaria, según se base en la igualdad o en la diferencia de los agentes que participan en ella, respectivamente. Las aportaciones del interaccionismo simbólico y la escuela de Palo Alto a la comprensión de la comunicación se resumen en considerarla como la base de la interacción social y, de este modo,
como fundamento para la construcción del mundo social. Sin comunicación, según ambos enfoques, no se puede hablar de sociedad. Así pues, la cultura y el aprendizaje humanos se realizan mediante la comunicación o interacción simbólica, por la que cada ser humano adquiere el propio sentido del ser, su carácter e identidad. El interaccionismo simbólico sostiene que la realidad social no está predefinida, sino que es el resultado de la interpretación y negociación constante de símbolos entre los individuos en sus interacciones cotidianas. Estos símbolos pueden ser gestos, palabras, objetos o cualquier otro elemento que tenga un significado compartido dentro de un grupo social. Conceptos clave del interaccionismo simbólico. Significado. Los individuos atribuyen significados a los símbolos en función de sus experiencias pasadas, sus creencias y sus valores. El significado no es fijo ni universal, sino que puede variar entre las personas y las situaciones. Interacción. El foco está en las interacciones cara a cara entre individuos. Estas interacciones son donde se construyen y negocian los significados compartidos. Proceso. El interaccionismo simbólico considera que la realidad social es un proceso en constante cambio y que las interpretaciones y significados pueden evolucionar con el tiempo y la experiencia. Autoconcepto. La teoría también se centra en cómo las personas desarrollan su autoconcepto, es decir, esta imagen que tienen de sí mismas, a través de la interacción social y la reflexión sobre cómo son percibidas por los demás. Roles y etiquetas. El interaccionismo simbólico explora cómo las etiquetas y roles sociales influyen en las interacciones y cómo las personas pueden internalizar estas etiquetas y roles en su autoconcepto. Ejemplos de este interaccionismo simbólico, por ejemplo, son los saludos. Hay personas que saludan de mano, hay personas que saludan de beso, hay quienes hacen una reverencia, hay quienes que se frotan la nariz. Los tatuajes son ejemplos también de este interaccionismo. ¿Tú usas tatuajes? ¿Qué tipo de tatuajes utilizas? ¿Por qué los utilizas o no los utilizas? ¿Cuáles son las etiquetas y autoconcepto que tú tienes acerca de los demás o de ti mismo? Esas etiquetas como es muy inteligente o es muy flojo o ella es una loca o ella es muy inteligente, todas esas influyen de alguna manera para este autoconcepto. ¿Cómo son las reacciones emocionales en los grupos sociales? En un club, en un ¿qué equipo de fútbol, en un evento de música, etcétera? ¿Qué tipo de vestimenta utilizas, ya sea en la escuela, en el trabajo, en algún evento, en alguna otra situación o alguna reunión? ¿Cómo es este tipo de prendas que utilizas y qué están significando? ¿Por qué las utilizas de esa manera? ¿Qué tipo de apodos has puesto o te han puesto y por qué? ¿Qué es lo que están significando y representando? ¿A qué tipo de rituales y tradiciones estudiantiles has asistido o has conocido que se realizan? ¿Por qué son? ¿Qué significado tienen? ¿Cuál es el objetivo de estos rituales?
¿Qué asiento eliges en un salón de clases? ¿Por qué eliges ese asiento? ¿Cuál es el significado que tiene que te pongas en un lugar o en otro? ¿Cómo utilizas las redes sociales? ¿Qué símbolos, imágenes de perfil, emojis, hashtag, etcétera utilizas? ¿Por qué usas tal o cual emoji o, o imágenes de perfil? Y dime si envías solo uno o envías varios al mismo tiempo como una respuesta. Y si son entendidos por los demás. Es decir, si lo que tú estás queriendo decir es comprendido y es entendida por los demás, tiene un significado similar o no. ¿Qué jerga utilizas? No te esponjes. A huevo. De agrapa. A morir. A patín. Agarra la onda. Me agarraste en curva. Aliviánate. A huevo. Completamente. A lo macho. A michas. A peso. Armó un pancho. Armó un show. Se zorrillo. Comunicación y relaciones interpersonales. En el campo de la comunicación, el enfoque simbólico ayuda a comprender cómo las personas se comunican a través de símbolos, gestos y palabras y cómo estas interacciones influyen en la construcción de significados compartidos. Ayuda a mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales al centrarse en la interpretación y el entendimiento mutuo. La actividad que vas a realizar para esta sesión es que vas a elaborar un documento en donde vas a dar respuesta a lo siguiente. ¿Qué significado das a una cosa, a una persona, a una experiencia pasada, a una creencia y a un valor? Elabora una para cada una de estas palabras. ¿Qué significado le das a cada uno de estos aspectos? Indica la relación que tengas con una persona y qué significado compartido han construido y o han negociado. Proceso. Explica el proceso de cambio que hayas tenido en un grupo a lo largo de un tiempo determinado. Señala cómo se ha modificado tu autoconcepto mediante la interacción social y la reflexión sobre cómo te perciben los demás. Etiquetas y roles sociales. Explica qué etiquetas y roles sociales te han puesto o has puesto y cómo han influido en las interacciones. Enumera al menos 2 tipos de saludo que utilizas. ¿Con quién? Y explica la razón de la diferencia. ¿Tienes tatuajes? ¿Por qué los tienes? ¿Qué significan? ¿Te perjudican? ¿Te benefician? ¿O no tienes tatuajes? ¿Por qué? Reacciones emocionales en grupos sociales. ¿Cómo son tus reacciones emocionales en 2 grupos sociales distintos? ¿A qué se deben? ¿Cómo vistes en la escuela, en el trabajo, en la casa, en una fiesta? Y explica el por qué vistes así. ¿Qué apodos te han puesto? ¿Qué apodos has puesto? ¿Qué efectos ha tenido esto en tus relaciones? ¿En qué rituales o tradiciones estudiantiles has participado y cómo fue la experiencia? Pon ejemplos de símbolos, imágenes de perfil y emojis que utilizas y explica el por qué. Por lo menos uno de cada uno de estos. ¿Qué jerga utilizas? Por 3 ejemplos e indica por qué. Aquí voy a hacer un paréntesis para comentarte acerca del método que inventé y que he denominado imágenes cuánticas y del cual tengo varios videos, una entrevista especial que me hicieron y que lo puedes encontrar en mi canal, en otro canal de YouTube que tengo que es de SL Constelaciones.
particularmente esta entrevista donde hablo de la creación de las imágenes cuánticas. Este método que yo inventé tiene que ver con el uso de fotografías que yo utilizo para poder tener acceso al inconsciente de las personas que me consultan cuando estamos en unos procesos en donde se requiere que la consultante descubra algunos aspectos que tiene por ahí bloqueados. Entonces, este método es sensacional, extraordinario. Te voy a dejar aquí el link en la descripción y aquí en una tarjetita también para que si quieres revisarlo lo puedas ver. Son varios. Y lo interesante es que esto también obviamente tiene relación con el interaccionismo simbólico, solamente que enfocado en este aspecto terapéutico. Y bueno, solamente es un comentario por si esto también te puede interesar. Aquí te dejo una pequeña muestra de este video. Pero mira, la cantidad es grande, pero también las imágenes son muy como fuera de serie. Me parece que son como muy eh, de situaciones muy extrañas, muy que no puedes meter, que yo siento que de mi mente no podría salir el concepto para buscar en internet. Búscame una imagen de una iguana saltando sobre a través de un puente donde una mujer se está tomando una foto ante una torre. O sea, son imágenes súper, súper, súper fuera de serie, completamente. Me parece que sí, pues las has sabido buscar, las has sabido coleccionar y las has sabido también implementar. Ajá, sí, sí, sí. Es algo mega súper extraordinario, de verdad. Porque, bueno, eso que hablas es por las imágenes que te han tocado. Las actividades profesionales que yo realizo son de instructor y formador, constelador familiar, configurador organizacional, terapeuta temporal sistémico, Master and Bridge Coach. Yo soy el doctor Silvano Leonardo, educando a tu corazón para la acción. También te podría interesar darle una revisadita a este video que está en YouTube. Los interaccionistas dicen, es verdad que los niños ya nacen con algo innato, es verdad que ya traen una predisposición genética para el lenguaje, pero no necesariamente se trata de una gramática universal. Probablemente sea algo distinto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que realmente plantea la teoría interaccionista y qué es lo que retoma de las teorías anteriores? Por un lado, ellos sí plantean que existe un factor biológico. Al igual que Chomsky dicen sí, debe haber algo innato en la cabeza del niño que le permita adquirir el lenguaje, porque el lenguaje lo adquieren muy, muy rápido y de manera natural. Es decir, ninguno de nosotros recordamos haber aprendido nuestra lengua materna o haberla adquirido con dificultad. Todos lo hicimos de manera natural. Entonces, los interaccionistas dicen, estamos de acuerdo con Chomsky en que hay un factor biológico. Sin embargo, no es un factor específicamente gramatical. También dicen, es verdad que hay estímulos. Pero estos estímulos no son cualquier estímulo, sino que son estímulos que los niños obtienen directamente de los padres. Ustedes recordarán que Chomsky planteaba que los adultos muchas veces no le dan al niño los estímulos necesarios para adquirir el lenguaje, sino que existe una denominada pobreza del estímulo. Eso es lo que planteaba Chomsky. Los interaccionistas dicen, no estamos de acuerdo con eso. Si analizamos el lenguaje de los adultos dirigiéndose a los niños, no vemos esto que Chomsky está planteando,
porque el estímulo que los adultos les dan a los niños que están adquiriendo lenguaje no es en ningún sentido pobre, sino que tiene ciertas características muy importantes que en un momentito más les voy yo a explicar. Entonces, ellos dicen, los interaccionistas dicen que sí hay estímulos y que estos estímulos son sobre todo sociales.